Ahora nos toca el último estudio del libro de Filipenses. Empezamos en el verso 10 del capítulo 4 y leemos la palabra del Señor, escrito por su siervo Pablo a los hermanos santos en Filipos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gozo de Pablo era un gozo de estar contento sin importar sus circunstancias. El gozo en la vida cristiana verdadera es estar contento, no importa las circunstancias. Y en este pasaje, Pablo está hablando de cómo nosotros podemos tener ese gozo, que es un gozo de estar contento, no importa nuestras circunstancias. Y en esta porción que hemos leído, él habla de un donativo que habían enviado. Un dinero, una comida, una ropa, seguramente algo para ayudar al ministerio que él estaba tratando de cumplir en Roma en cadenas. Y él dice que es Epafrodito quien trajo la ofrenda. No solo trajo la ofrenda, sino él mismo era parte de la ofrenda porque él vino para servir a Pablo en sus necesidades. Pero Pablo dice en la porción que hemos leído que no necesitaba la ayuda que mandaron. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es que ellos habían enviado antes donativos, ayudas para el ministerio de Pablo. Entonces ahora dice, habéis revivido. Y más adelante dice que cuando él fue de Filipos a Tesalónica, ellos 2 veces le enviaron ofrendas, ayudas a Tesalónica hace unos años, ¿no? Pero dice aquí que habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces era su actitud, una actitud de sostener al mensajero de Dios. Y en esto él dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí,
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es que para un lapso de tiempo no tuvieron manera para mandar su ofrenda, para mandar su ayuda, o no tuvieron recursos. Pero dice que de todos modos su deseo siempre era de soportarle, de ayudarle, de enviarle ayuda. Entonces, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Yo no necesito su ayuda. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es la vida cristiana. Es la vida de santificación, de estar contento, no importa la situación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Entonces él dice, yo he experimentado la vida rica, sin falta, con todo lo que uno pudo querer. Y también he estado en el mar, naufragado y sin la comida diaria. Y he aprendido. Entonces es una cosa que aprendió. No es que a convertirse a Cristo, que aceptar a Cristo como su Salvador y Señor, que automáticamente está contento con su situación. Seguramente él vivió un tiempo después del camino a Damasco, no experimentando esto, pero dice, he aprendido. Entonces, la vida cristiana es un avance en aprender, vivir contento, cualquiera que sea la situación, y gozar en Dios y sus beneficios, no importa la situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí entonces nos da a entender que Cristo sostiene y le da fuerza para pasar cualquier situación. Sin embargo, dice en el verso 14, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Entonces está diciendo, no necesitaba su donativo. Es una cosa que yo puedo vivir con ayuda o sin ayuda de los hermanos, porque Cristo me fortalece. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Entonces se ve que la iglesia en Filipos ahora está participando en la vida de Pablo. Y él dice, hicieron bien en participar en mi vida. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ellos eran los únicos que sostenían al Evangelio que predicaba Pablo. Cuando salió de Macedonia, ¿no? Él fue a Tesalónica, a Berea, y su obra misionera tuvo una ayuda en aquel entonces de parte de los filipenses. Pero él siempre, y escribe a Corintios, él se sostenía sin ninguna ayuda en Corintios, trabajando en su propio trabajo de día y noche para no ser pesados a los hermanos en Corintios, ¿no? Pero él dice, ellos antes habían mandado y que era en cosas de dar y recibir. Es donativos y recibos, y solo vosotros. También en Corintios habla de los de Macedonia, los de esta región, que no eran ricos, eran de los más pobres, de los gentiles. Pero estos eran los que soportaron al ministerio que tuvo en predicar el Evangelio. Él dice, al principio de la predicación del Evangelio.
Entonces el Evangelio para Pablo tuvo un principio cuando empezaba a predicar. Y este Evangelio es para predicar en todo el mundo y vendrá el fin. La predicación del Evangelio no es una obra acabada. La obra que Cristo hizo en el mundo, que nombramos el Evangelio, es una obra acabada. Mas la predicación del Evangelio no es una obra acabada. Cuando sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Entonces hemos puesto en el bosquejo para la pregunta de hoy día, ¿cuál fue la búsqueda de Pablo? ¿Pablo buscaba ofrendas? No. Pablo buscaba fruto. Pablo buscaba fruto para las iglesias. Y él, hablando a su iglesia más querida, la iglesia de Filipos, la iglesia que era dentro de su corazón, a estos él escribe y dice, no necesitaba su ayuda, Cristo me sostiene, pero yo agradezco o estoy feliz que mandaron esa ayuda, porque esta es demostración de fruto en su vida cristiana. Y yo busco fruto. Entonces dice, no es que busque dádivas, sino busco fruto. ¿Y para qué busca fruto? Para que abunde en vuestra cuenta. Entonces vemos que alguien tiene en cuenta el fruto de la santificación. Vemos que sus dádivas estaban registrados en alguna cuenta. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces él dice, yo recibí la cantidad total que mandaron. Todo lo recibido y ahora le mando el recibo. En las cosas de Dios se hace confirmar lo recibido y mandar recibo, ¿no? Y tener cuentas que correspondan a los ingresos y las salidas. Entonces él tuvo su sistema de tener en cuenta lo que recibía, de mandar sus recibos y tener todo en orden. Pero todo lo he recibido, todo, el total, y tengo abundancia. Y fue entonces una cosa grande aquí, esa ayuda que mandaron. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y esto que enviaron, dice, era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces está diciendo que este fue una ofrenda de gratitud. Estos términos dan a entender las ofrendas de gratitud, no la ofrenda para el pecado. Ellos no recibieron una disminución de su deuda de pecado en mandar su ofrenda, sino ellos mandaron su ofrenda como ofrenda de gratitud por haber entendido, recibido este evangelio. Y entonces dice, olor fragante, sacrificio acepto. Esto muestra que nuestros sacrificios son aceptados. Nuestras oraciones, nuestros sermones, nuestra obra misionera, nuestros donativos a los mensajeros de Dios, son cosas aceptadas. ¿Aceptados por quién? Pues dice, agradable a Dios. Dios recibe más
que la ofrenda de pecado, Dios recibe también la ofrenda de gratitud. Entonces vemos que para Dios, Él también hace cuentas en cuanto a dádivos, en cuanto a donativos, y Él también en cuanto a recibos tiene sus cuentas igual que Pablo. Y para con Dios es un sacrificio acepto. Dios acepta sacrificios y agrada a Dios. Entonces vemos que hasta las ofrendas son cosas que agradan a Dios. Entonces, para Pablo no era tan importante que le mandaron algo para él si él buscaba una demostración de la santificación de la iglesia en ver el fruto que vio en forma de ofrenda, en forma de un donativo que habían mandado. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Seguramente una iglesia pobre tendría faltas después de haber mandado una ofrenda tan grande como él lo expresa. Tengo abundancia, estoy lleno. Y seguramente él tuvo a Lucas como secretario, que también estaba escribiendo el libro de Lucas y el libro de Hechos para presentar como presentación legal ante el Nero, el César, ¿no? Se dicen que los libros de Lucas y de Hechos es un escrito para presentar ante el juicio en Roma. Y entonces cuando Lucas escribe, habla a quien escribe, un nombre que no conocemos. Debe haber sido el jefe en Roma que reciben los pleitos en cuanto a tribunal. Y en toda esta historia, Lucas no habla mal del romano en ninguna parte y pone toda la culpa de lo que ha pasado para con Pablo sobre los judíos, ¿no? Y es una presentación del Evangelio y de los hechos de los apóstoles, especialmente de Pablo, para poner su defensa ante Roma. Y sabemos que Pablo fue dado dedo arriba por Nero la primera vez. Seguramente fue a España a evangelizar, porque había dicho antes a los de Éfeso que no los iba a ver otra vez. Fue a España, seguramente en España, cuando llevó el evangelio a los de habla hispana, fue cautivado de nuevo, llevado a Roma, y entonces vemos que ahí murió en Roma en su segundo encarcelamiento, que no era tan lindo como la primera. No tuvo casa y cadenas, sino estaba hecho en hueco con los criminales más sucios, sin excusados, sin baños, con una agüita que pasaba en estas catacumbas en Roma. Y en tal clase de prisión, entonces ya supo que era su fin, ¿no? Que su tiempo había llegado. Pero aquí todavía él dice, yo voy a regresar y estar con vosotros de Filipos para que crezca más y más su amor. Y en el capítulo 4, en esta porción, entonces vemos que Pablo está buscando fruto que sea para cuenta de ellos, y es una cosa que agrada a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ellos van a quedar con faltas. Seguramente cuando, siguiendo el ejemplo de Cristo, se humilla a sí mismo, queda en un lugar terrible, ¿no? Como Cristo, hasta la muerte y la muerte de la cruz. Pero después estudiábamos que Dios exalta a él que se humilla a sí mismo. Y aquí parece que él que da de sus necesidades para soportar el Evangelio, Dios también tiene una respuesta para tal acción. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice, mi Dios suplirá lo que os falta de las riquezas que tiene. Eso no dice. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si un millonario, un multimillonario, un billonario
dice, te voy a dar de mis riquezas, puede ser que le da $100, ¿no? Pero si dice, te voy a dar conforme a mis riquezas, ¿qué será? Un gran porción, ¿no? Posible unos 4 o 5 millones, o medio billón, ¿no? Conforme a su riqueza. Aquí la Escritura dice, no es que Dios nos dará algo de la riqueza que Él tiene, sino Dios nos va a suplir nuestras faltas en cuanto a dádivas, conforme a su riqueza. ¿Y cómo está su riqueza de Él? Súper abundante, ¿no? Entonces mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces tiene el amén. Con este amén entendemos que la petición que Pablo hizo al principio, que su amor abunde más y más, que él pedía a Dios, después pasaba en los capítulos para mostrar lo que era esta abundancia de amor, que era la unidad, que era el contentamiento, que incluía la vida cristiana, todas estas cosas, y hasta incluye las dádivas y los recibos. Entonces pasa a su punto final, antes del amén, entonces él ha dicho, Dios, quiero que tú santifiques a los Filipos. Después dice, vosotros en Filipos, quiero que sepes qué es la santificación. Después dice, vosotros en Filipos, quiero que entiendes qué es el ejemplo de la santificación, Cristo Jesús. Después dice, quiero que también tienes a mí por ejemplo, y da su ejemplo de confiar en el Evangelio y de proseguir hacia la meta. Y explica entonces cómo es el correr, cómo es la vida. Después nos ha plantado en el estudio de ayer el ruego de Pablo, que él hasta se mete a la santificación del pueblo, ya no pide a Dios, sino pide a Evodia y Sintique y al compañero fiel y a Clemente y a los demás, que ellos sean envueltos en esa obra de abundar el amor más y más. Y ahora entonces dice, este amor tiene su fruto, que es visible, que es tangible, que es como dinero, ropa, comida, tales cosas, y que esto agrada a Dios, que está tomado en cuenta, que es aceptado para con Dios. Y después su punto final, antes del amén, de cómo es que se va a cumplir esa santificación que pidió de Dios, dice la razón. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el fin de la santificación, de dar gloria a Dios. ¿Y no dijo Cristo mismo que abundan vuestras buenas obras para que sea dado a Dios gloria? Como dice en Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está el mensaje. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, pues hemos visto que somos luces en un mundo oscuro los que andamos en la santificación, para que vean vuestras buenas obras. Los demás van a verlo, van a tener efecto en los demás. Es una cosa visible, es una cosa que se va a ver, que se va a fijar los que están a nuestro alrededor, van a fijar que somos diferentes de los del mundo, van a fijar, van a ver las ofrendas, las buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la gloria es para Dios. Y así entonces termina Pablo en Filipenses diciendo, para gloria de Dios. Y después, como en todas sus cartas, él escribe su propio párrafo, para que sepan que es verdadero esta carta.
Entonces él da su saludo. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Todos somos perfectos. Todos somos santos en Cristo Jesús, los que hemos creído en Él. Saludad a todos los santos. No es que saludad a Clemente y tu compañero fiel y a Sintique que me lleva bien, pero Evodia no saluda. No, saluda a todos los santos. ¿Es un saludo sincero o nomás por ponerlo? Creo que es sincero. Su saludo es igual para todos. Los hermanos que están conmigo os saludan. Conmigo tengo unos bajitos siervos que no importa que le mando los saludos porque yo soy el apóstol Pablo que estoy escribiendo y el saludo mío basta. No, conmigo hay quienes son iguales. Yo no me voy a apresurarme a coger lo que en verdad es mío, como dice de Cristo, ¿no? Él no se aferró a la divinidad, a ser igual a Dios, ¿no? Y Pablo entonces dice, los hermanos, yo soy hermano, ellos son hermanos, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos tenemos el mismo papá, somos hermanos. Y los que están aquí conmigo, seguramente Lucas y Epafrodito y Timoteo y quién sabe cuántos más que cupieron en la casita, todos los santos os saludan. Otra vez, todos los santos os saludan. Es un saludo, el saludo es una cosa de amor. Es que los santos que están en Roma tienen amor para con los santos que están en Filipos. Hay un compañerismo. No empezamos el libro diciendo que tenemos comunión, que estos tuvieron comunión con Pablo y Pablo con ellos porque participan en la misma aceptación para con Dios, en el mismo esparcir el Evangelio. Entonces, todos los santos, no solo unos, aquí en Roma, Lucas saluda a vosotros, pero a Timoteo no quedó bien con esta iglesia y él no lleva bien, no. El amor es igual para con todos. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Por qué será que menciona esto? Porque el interés del pueblo de Dios en Filipos era el avance del Evangelio. Y el interés de Pablo era el avance del Evangelio. Él no quiso ser avergonzado, sino quiso que Cristo sea exaltado, que su nombre sea llevado y que muchos crean en Él. Y este era un mensaje misionero, reportaje misionero de Pablo, aquí en la casa de César, entre los guardias que están atados a mi brazo, entre los que ellos después comunican en el palacio, hasta la familia de César seguramente eran convertidos porque hablan otras partes de ellos. Entonces él dice, especialmente los de la casa de César. Él quiere dar un ánimo a estos hermanos en Filipos que el Evangelio está avanzando aquí en Roma. Y así empezó el libro, ¿no? El Evangelio está avanzando aquí en Roma. Y qué gozo debe haber traído al corazón. El avance del Evangelio trae gozo al cristiano verdadero. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, con su propia mano, Él quiere que quedamos con la palabra gracia. La palabra gracia, como decimos al principio, significa ser considerado mejor que es. Y Él sabe que en nuestra vida de santificación, hasta la última palabra, necesitaremos de ser considerado mejor que somos. Por eso termina con la palabra gracia. En toda la vida cristiana es bajo la gracia que podemos participar en las cosas que hemos hablado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No tengan miedo de que saldrá de vosotros uno que se santifique por completo y que ya no va a necesitar la gracia, que ya va a rendir a Dios lo que Dios pide en cuanto a su vida santificada. No hay que tener miedo de esto, dice Pablo. Por eso él dice,
la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todos van a necesitar la gracia hacia el día de Cristo. Cuando la gracia sea cambiada a gloria, entonces puede ser que no tenga ese dicho a fin de todas sus cartas. Mas mientras estamos en este mundo, Él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, vamos a ver cómo fue el bosquejo, a ver si hemos tocado los puntos necesarios. Dice el gozo de Pablo, Filipenses 4, 10 al 23. Gozando en el Señor, o allí también puede poner la palabra contentos en Cristo, contentos en el Evangelio, contentos en la vida cristiana. Y si quiere ser contentos como Pablo, entonces van a estar confiando en la providencia divina, que dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No dice, estuve confiando en sus donativos y pasó 6 años que no me han enviado donativo. No, ¿en qué estaba confiando? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿En quién estaba confiando? En el Señor. En todo ese periodo, él estaba confiando en el Señor. Eso trae contentamiento en la vida cristiana. Si está confiando en el Señor. Después el B dice, satisfecho con poco. Verso 11. Dice así, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo que nosotros merecemos es el infierno. Si recibimos algún dádiva de Dios más que esto, entonces estamos recibiendo más que merecemos. Estamos experimentando la misericordia. Y por eso podemos estar satisfechos con poco. Y la persona que es satisfecho es contento. La persona que no es contento, y contento es parte de la vida cristiana, de la santificación, es porque no experimenta estas 4 cosas. Confiando en la providencia divina, satisfecho con poco, y el 6 dice, viviendo por encima de las circunstancias, que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidades. Entonces, él vivía por encima de las circunstancias. Las circunstancias puede ser que le da felicidad, pero no gozo. El gozo es una cosa aparte de las circunstancias. Que la circunstancia sea que está encarcelado, que está encadenado, se goza en el Señor. Y las circunstancias no cambian el gozo del cristiano contento, viviendo por encima de las circunstancias. Y el D dice, fortalecido por el poder divino. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí vemos que en la vida cristiana, en las necesidades diarias, la actitud de que mi poder es de Dios, que la fortaleza que tengo en la vida de santificación es de Dios, eso da contentamiento. Y en eso entonces vemos que él, como ha escrito el doctor inglés Martin Lloyd-Jones, en la vida física la obediencia trae salud. Y en la vida espiritual la obediencia trae poder. Dios fortalece a los que andan en ese camino.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el poder en la vida cristiana, poder de Dios. Entonces así vive uno contento, confiando en la providencia de Dios, satisfecho con poco, viviendo por encima de las circunstancias y fortalecido por el poder divino que viene como resultado de la obediencia. Y lo que buscaba Pablo era fruto que abunde a la cuenta de los Filipos. Y lo que recibió fue enviado su recibo y agradecido. Y las faltas resultantes Dios iba a suplir. Y al final tuvimos el parte 3, algo para todos los santos, saludos, hermanos, la casa de César y la gracia. Entonces hemos terminado esa porción y nos toca las conclusiones. Y las conclusiones en el pizarrón vamos a poner en el A, dice, la santificación es expresada en. La santificación es expresada en acciones visibles, o puede decir tangibles. El donativo que mandó los Filipos. La santificación es expresada en acciones visibles o tangibles, en dinero, en comida, en ropa, en ayuda a los mensajeros de Dios. Y el B tenemos, la santificación no es. B, la santificación no es limitada. La santificación no es limitada en cuanto a que hay un nivel que pronto alcanzarás, después de lo cual no habrá dónde ir. ¿No? Esto entonces es una cosa como hablamos del barco que se va subiendo el río Amazonas. No tendrá que tener cuidado que saliendo de Belén en su vida cristiana va a pasar Manaus. Apenas 1 o 2 pasan Manaus, mas llegar a Machu Picchu no tiene que tener miedo. Si me dedico demasiado a la santificación, ¿será que llego sin que hacer algo? ¿Será que ya puedo estar contento con mi santificación? Porque el contento de lo cual hemos hablado no es contento con mi santificación, ¿no? Es estar contento en la vida cristiana. Mas no estamos contentos con nuestra santificación. Siempre proseguimos al blanco, siempre confesamos que no hemos alcanzado. Es la confesión de todo aquel que anda en la santificación. Entonces, la santificación no es limitada en el sentido de que el blanco es tan cerca que lo vamos a pasar y la flecha va al otro lado del blanco, ¿no? Siempre habrá un golfo tremendo entre ti y la meta. Entonces no es limitada, pero no solo en este sentido, sino no es en cuanto al poder de Dios. Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no hay ninguna excusa que uno diga, mire, este pecado puedo combatir y vencer, o esta gracia puedo cultivar en mi vida, o esta característica de carácter puedo cultivar, mas aquello no. Este para mí es imposible. Mi naturaleza es pecaminosa y esto no entra en lo que puedo alcanzar, sino dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la santificación no es limitada en cuanto a poder, recordando que ese poder de Dios viene como fruto directo de la obediencia. Entonces, no debe tener cuidado de que algún día va a pasar la meta y estará en el otro lado. No tiene que tener cuidado que le va a faltar poder de Dios para atacar
cualquier problema o para perfeccionar cualquier gracia. No hay excusa de que ya esta naturaleza tengo o otra cosa. El poder de Cristo es suficiente para todo. Y en el número 6 vamos a poner lo que ya hemos enfatizado, el propósito de la santificación. El propósito de la santificación es dar gloria a Dios. No a mí, no a mi iglesia, no a Pablo, no al compañero fiel que me ha ayudado. Es para dar gloria a Dios.